Deuteronomio capítulo 25, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que, si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey que trillare. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito de ella diere a luz, sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Si algunos riñeren uno con otro, y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, ¿le cortarás entonces la mano? No la perdonarás. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Aquí se toman varios temas súper importantes. No vamos a alcanzar a verlos todos el día de hoy, pero vamos a ver algunos. Aquí se nombra al principio lo de los azotes. Nosotros sabemos que no se le podía dar más de 40 azotes. Aquí dice, no se le debe dar más de 40 azotes. ¿De dónde sacaron los judíos eso de no dar más de 40 azotes? ¿Por qué le dieron solo 39 azotes? ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso? Porque un punto de la ley decía que no se le debe dar 40 azotes, más de 40. Si le daban más de 40, no sea que se sienta envilecido. Entonces no podían hacer eso. ¿Por qué? Por un punto de la ley. Ahora, si ustedes le dan azotes a una persona, le dan azotes, la persona no se va a sentir ofendida, ¿sí? No va a sentir que lo están agrediendo. Si le dan un azote más, la diferencia entre 39, 40, 41, si le dan uno más, la persona se va a sentir diferente por 1, 2 o 3 más. No habría una diferencia significativa, pero hay un punto de la ley que dice que no le dé más de 40 azotes. Por eso
no le podían dar más de 40 azotes. Por eso sabemos lo de los 39 azotes. No, 40, no le pudieron dar más, no se podía dar más. Por la ley. ¿Ellos cómo estaban? Ellos estaban bajo la ley. Y ya sabemos, un intérprete de la ley se acercó a nuestro Señor Jesucristo y se acercó a decirle exactamente qué haré para heredar la vida eterna. Ese intérprete de la ley, ¿estaba en la gracia o estaba en la ley? Ese intérprete de la ley estaba bajo la ley, por eso era intérprete de la ley. ¿Sí? Se acercó a nuestro Señor Jesucristo y dice la palabra para probarle. Es decir, él realmente sabía en su corazón qué es lo que se tenía que hacer para heredar la vida eterna. ¿Qué es lo que sabía un intérprete de la ley que se tiene que hacer para heredar la vida eterna? Pues hacer todo lo que está escrito en la ley. Como la ley dice no hagas esto, no hagas esto, haz esto, haz esto. Entonces ellos trataban de hacer. Nadie lo puede hacer. Nadie la puede cumplir. Cabalmente nadie la puede cumplir. Ya eso lo hemos hablado en detalle y está escrito en la Biblia. La finalidad de la ley es para que haya conocimiento del pecado. Eso no lo conoce casi nadie. Por eso, la mayoría de las personas, aún haciéndose llamar cristianos, realmente viven bajo la ley. Muchas personas que dicen, no, ya estamos bajo la gracia. Sí, se sabe en el versículo que dice que estamos bajo la gracia, pero tristemente todavía están bajo la ley. No porque una persona diga mil y mil veces, así como en el Chavo del Ocho, mil y mil veces yo estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley, mil y mil veces. Puede decir 1.000.000, 10 millones, un Google Plex, puede decir, pero realmente si la persona está bajo la ley, así diga que está bajo la gracia, no sirve. Lo que el ser humano diga, por ejemplo, hay una persona que se acercó a Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, sí quiero, sé limpio. ¿Por qué esa persona dijo, si quieres? El querer de esa persona había querido o no había querido dejar de ser leproso. Había querido dejar de ser leproso. Pero el querer de él, ¿para qué había servido? ¿De qué había servido el querer de él? La mujer con el flujo de sangre, ¿había querido o no había querido dejar el flujo de sangre? Había querido, pero su querer ¿para qué servía? Cuando ella había gastado todo lo que tenía en médicos y nada le había aprovechado, antes le iba peor, ¿qué pasó con ella? En ese momento, cuando se quedó sin esperanza, pudo mirar a nuestro Señor Jesucristo. Suena feo, suena triste, pero ese es el corazón del ser humano. El ser humano, ¿cuándo puede mirar a Dios? Cuando realmente ya no tiene esperanza en sí mismo. Cuando hacemos una encuesta sobre qué es paz, ¿qué creen que va a decir las personas que es paz? Hago esta encuesta, hago la pregunta. Yo sé que algunos ya saben la respuesta, pero sin embargo, díganme qué es lo que dirían las personas. No se sientan de pronto, no quiero decir la respuesta incorrecta. No se preocupen. La pregunta que estoy haciendo es en este sentido. ¿Qué es lo que contesta la gran mayoría de las personas? Si ustedes salen y hacen una encuesta, ¿qué es lo que contesta la gran mayoría de las personas cuando ustedes les dicen qué es paz? Sin problemas, ausencia de problemas. Cuando no hay problemas, cuando no hay ningún problema, no hay ningún problema. Estar tranquilo, sin problemas, con calma, tranquilidad. Eso es lo que el ser humano piensa que es paz. No tener problemas, así calma, tranquilidad, es estar tranquilos. Piensan que no siga la guerra, no tener problemas, estar solo en calma. Paz es recibir, sí, Leónidas sí sabe cuál. No, y todos saben. La mayoría de los que están acá, yo sé que la mayoría no. Qué pena. Hay como unos 100 que están acá en este momento que sí saben. En ese momento no puedo decir la mayoría. Sí, la mayoría, porque en ese momento hay 155 aproximadamente. Pero sí, hay 100 personas que sí saben bíblicamente qué es paz. La mayoría de los que han escrito en ese momento incluso saben qué es paz. De pronto no todos. Puede que haya uno que otro que no. Bíblicamente, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Así dijo nuestro Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero mire lo que dijo, yo no os la doy como el mundo os la da. ¿Cuál es la paz del mundo? La que el ser humano contesta en modo automático, ¿qué es paz? La persona a quien acude para saber qué es paz. Acude a su lógica, a su pensamiento, a su punto de vista, a lo que le parece, a lo que tiene delante. Y llama paz lo que toda la sociedad llama paz. Toda la sociedad está de acuerdo, la gran mayoría, el 99% está de acuerdo en que paz es lo que acabamos de decir. Eso es lo que la gente piensa que es paz. Pero cuando miramos en la Biblia, esa es la paz que deja nuestro Señor Jesucristo, esa no es la paz. Es más, la mujer que nombramos ahorita, la mujer que estaba con el flujo de sangre, esta mujer tenía esa paz que el mundo espera.
no tenía esa paz. Esta mujer que tenía problemas, ¿sí? Tenía tribulación, angustia, porque ella había gastado todo lo que tenía en médicos y antes le iba peor. Ella estaba en paz. Ella realmente estaba en una situación muy estresante, muy dolorosa, muy fuerte para su vida. Ella estaba en una situación así, de mucho dolor, no me refiero físico, sino dolor emocional, porque ella había gastado todo tratando de solucionar el problema y no lo había podido solucionar. Esa fue una bendición para ella. ¿Sí sabían? Porque esa condición que tenía ella le permitió buscar a nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo pasó con el hombre leproso. Ese hombre leproso quería o no quería dejar de ser leproso. Quería. Por eso le dijo a Jesús, si quieres. No sé si se dan cuenta, esa expresión que dijo ese leproso, ¿qué importancia tiene a nivel espiritual? Ese leproso sabía que el querer de él no servía para nada. El verdadero querer, el que sí lo limpiaba, era el querer de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo decía lo que dijo, si quiero, sé limpio, eso es lo verdaderamente importante. No yo quiero ser limpio, no. O yo soy bajo la gracia, yo estoy bajo la gracia, Solo porque una persona grita y grite que está bajo la gracia, no. La persona que todavía está bajo la ley, así diga 1000 veces que está bajo la gracia, todavía está bajo la ley. ¿Cómo se reconoce una persona? ¿Cómo se diferencia? Alguien que está bajo la gracia y alguien que está bajo la ley. La persona que está bajo la ley está como el intérprete de la ley. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué había en el corazón de esa persona? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Él quería hacer algo para heredar la vida eterna. Quería hacer algo para heredar la vida eterna. ¿Qué significa esto? Quiere heredar la vida eterna, quiere llegar al cielo esperando hacer algo que Dios le reconozca. Eso es estar bajo las obras. Eso es estar bajo la ley. La persona que cree que por algo que haga, de esa manera va a estar bien con Dios. Entonces yo hago una oración. ¿Qué oración es? Enséñame, guíame en la oración. No, no es por una oración. Tú no eres salvo por algo que tú hagas. Nada de lo que tú hagas te puede hacer merecedor, digno de ir al cielo. Lo único que puedes hacer para poder alcanzar la salvación es creer que ya se hizo. ¿Sí? Porque en la Biblia está que nuestro Señor Jesucristo ya efectuó la purificación de tus pecados. ¿Qué contesta el 99% de las personas cuando hacemos la pregunta, ¿tú eres o no eres pecador? Claro, yo cómo voy a decir que no soy. Pues me suena raro. Es más, me parece que hay versículos que dicen que todos somos pecadores. ¿Pero has leído el versículo que le sigue? ¿Has leído el versículo que está antes? No, pero me sé el que dice, no sé cómo qué palabras, pero sé qué dice. Así algunas personas me dicen. Y yo le digo, si quiere yo le doy las citas. Yo le digo, ¿dónde están esos versículos que parece que dijera que somos pecadores? Pero también es importante que conozca el versículo anterior, el versículo que le sigue. No saques de contexto. Cuando tú lees un solo versículo, y peor, un versículo que niega la obra de Cristo, desde la forma como lo interpretas, no significa que ese versículo niegue la obra de Cristo, no. Sino que ese versículo sacado de contexto, Satanás hace que las personas lo vean para no creer a la obra de Dios. Si una persona no cree en la obra de Dios, ¿en dónde se queda? En su propia obra. Por eso, la oración de fe es de gran aceptación por las personas, porque las personas sienten que haciendo algo se convierten en hijos de Dios. Y peor, si desde el púlpito el predicador les dice, los hijos de Dios van a levantar los brazos. Una persona se convierte en hijo de Dios porque levantó los brazos. Los hijos de Dios, ahí donde están, van a cerrar los ojos. Porque un predicador diga que si cierras los ojos eres hijo de Dios, entonces ¿eso te convierte en hijo de Dios? De ninguna manera. Bíblicamente, si una persona dice que es pecadora, esa persona está pisoteando la sangre de Cristo. ¿A qué vino Jesús? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el papel al cual vino a ejecutar nuestro Señor Jesucristo. Él vino a hacer esto. ¿A qué vino? A llevar el pecado del mundo, a quitarlo. Y dice en Hebreos, sé que esto casi nadie lo conoce y sé que esto en las iglesias no lo enseñan, pero ustedes pueden leer la Biblia. Por la velocidad a la que tenemos que nombrar los versículos no alcanzamos a buscarlos todos. Anoten este versículo, Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? Que Jesús efectuó, y habla en pasado, Él ya efectuó. ¿Qué efectuó? La purificación de nuestros pecados. Sé que esto no lo suelen decir en las iglesias. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de quienes están en las obras y quienes están en la gracia. No por decir yo estoy en la gracia, se puede saber el versículo que dice que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Se lo puede saber de memoria y lo puede gritar, pero si la persona cree que tiene que hacer algo para dejar de ser pecador, en esa persona está bajo las obras.
Tú te sientes pecador, otra prueba. Tú te sientes pecador por lo que tú de pronto hiciste la semana pasada, por esa mentira que se te salió y que tú te acuerdas que eres consciente que se te salió una mentirita. ¿Por eso tú te sientes pecador? ¿O por lo que hiciste con tu hijo cuando perdiste el control y te enojaste y le diste golpes y después caíste, volviste en sí y te diste cuenta que estabas casi que matando a tu propio hijo o le estabas dando de una manera descontrolada? ¿O cuando tú te enojaste con tu propia madre o con tu padre porque te lavó una prenda de vestir que tú querías usar ese día y le dices, ¿dónde está mi pantalón? No, yo lo eché a la lavandería. Y a ti te dio mucho mal genio y le gritaste, le levantaste la voz a tu mamá, que tu mamá tuvo que decirte, no me hable así. Tú te sentiste, ay, yo deshonré a mi padre, deshonré a mi madre. ¿Por eso tú te sientes pecador? ¿Por eso crees que tú eres pecador? Si tú hasta este momento has pensado que tú eres pecador por eso, tengo una noticia. Lamentablemente estás bajo las obras. No es feo. Esto que te estoy diciendo no es malo. Lo que te estoy diciendo es, si tú descubres realmente dónde estás, puedes salir de esa condición. Pero si tú solamente quieres decir, no voy a oír más, no voy a oír más. Yo sí estoy bajo la gracia, lero, yo estoy bajo la gracia, lero. Por decir eso, si estás en las obras, estás en las obras. Si estás bajo la ley, estás bajo la ley. Este canal se hizo para guiarte a que puedas salir de la ley y pasar a la gracia. Vamos a mirar ya rápidamente dos versículos. Uno que muestra el corazón de toda persona cuando todavía está amarrado por la ley. Vamos a mirar Romanos 3:23. Todo el mundo cree, bueno, todo el mundo no, muchas personas lo conocen, pero lo vamos a leer. ¿Qué dice Romanos 3:23? Romanos, algunas personas lo tienen considerado como el capítulo que resume más de la Biblia, más del corazón de Dios. Dice el capítulo 3, versículo Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 24. Este lo sabe, el 23 se lo sabe casi todo el mundo. Por estar destituido de la gloria de Dios se lo sabe únicamente, pero no se dan cuenta. Sabiéndoselo, pero no lo creen. Pero mire lo que dice el versículo siguiente. El versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No sé si prestaron atención, pero este versículo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo fuimos justificados? Aquí dice, gratuitamente. ¿Cómo fuimos justificados? Gratuitamente. Vamos a leer un versículo más. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Lo encontré rápido. Y yo no tengo separadores, pero gracias a Dios lo encontré. ¿Qué dice este versículo? Presten atención. Dice este versículo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Presten atención, no sé si se dieron cuenta de lo que acabo de leer. Es bueno que ustedes lo anoten y lo busquen y ustedes mismos lo lean. La fe, ¿cómo viene? Por el oír. Ustedes están oyendo, algunos están aparentemente oyendo, pero algunos deben tener un combate con muchos pensamientos que no les quieren dejar oír este versículo. Escuchen lo que dice este versículo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Sí saben a quién se refiere, ¿no? ¿Quién llevó, cómo dice acá? ¿Quién llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? ¿Quién hizo eso? Nuestro Señor Jesucristo. Llevó, aquí lo dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es valiosísimo lo que dice este versículo, ¿no? Ahora, yo digo, el pecado, ¿dónde está el pecado? ¿Está en ti? Tú eres pecador en ese momento, analizándote honestamente. ¿Tú eres pecador? Si tú dices que sí, vuelve a escuchar lo que dice este versículo. Quien llevó el pecado en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué llevó? Tus pecados. Él llevó tus pecados sobre su cuerpo en el madero. Vamos a leer un versículo más aún. Miremos el Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1? Apocalipsis es el último libro de la Biblia, pues es el más fácil de encontrar, ¿no? Junto con Génesis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vamos a hablar mucho de esta frase que aparece al final. Nos lavó, ahí dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí está hablando de toda la humanidad. ¿Qué hizo Jesús? Nos lavó de nuestros pecados, ¿cómo? Con su sangre. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si tú lo logras creer en ese momento, debes estar experimentando gozo y entenderás a qué se refiere la Biblia cuando dice, estad siempre gozosos. ¿Qué dice este versículo? Que nuestro Señor Jesucristo nos lavó de nuestros pecados. ¿Y cómo nos lavó? Con su sangre. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Espero que hayas podido escucharlo, espero que hayas podido oírlo y que esta palabra haya entrado a tu corazón. Y espero que la puedas repetir. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Nos lavó de nuestros pecados. Cuando una persona dice que es pecador, no le habían anunciado el Evangelio. Esto que tú has escuchado hoy, sobre todo en los últimos 10 minutos, es el Evangelio. Hemos estado anunciando el Evangelio. Ya Jesús efectuó la purificación de tus pecados. Él cargó todos los pecados sobre su cuerpo en el madero. Él nos lavó con su sangre del pecado. Estoy citando los 3 versículos que hemos leído últimamente. Todos hablan de ¿qué? De que ya el pecado fue quitado. Lo dice en Zacarías capítulo 3, versículo 9. Había una profecía de que Dios iba a quitar el pecado de la tierra en un día. Digamos que está la tierra, un ejemplo. Si está la tierra, dice la Biblia que Dios quitó el pecado de la tierra en un día. ¿Tú dónde estás? ¿Tú estás en la tierra? Sí. Ahí dice en Zacarías capítulo 3, versículo 9, que Dios quitó el pecado de la tierra en un día. Es probable que en ese momento te estén queriendo llegar pensamientos para no dejarte escuchar, para hablar, reírte, para hacer comentarios, pero espero que puedas oír. Si tienes oídos para oír, hoy inevitablemente vas a recibir la salvación. ¿Qué dice la palabra? Que Dios quitó el pecado de la tierra en un día. Ya lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo anuncian en las iglesias, esto no lo anuncian en las que se hacen llamar iglesias, porque bíblicamente la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es santo. Ahora te pregunto, ¿tú eres santo? Tú me dirías, pues no sé, me estoy confundiendo. Sí, me estoy confundiendo. ¿Cómo voy a decir que soy santo? Si sigues usando tu punto de vista, algo que se va a oponer a tu punto de vista es la palabra de Dios. Tienes 2 opciones. O crees a la palabra de Dios o sigues creyendo a tu punto de vista. Jesús puso un requisito, ya para finalizar, porque vamos a darle tiempo a la persona que va a darnos el testimonio el día de hoy. Jesús puso un solo requisito para todo aquel que quiera ser seguidor de Él, o sea, que quiera ostentar el título de ser cristiano. ¿Cuál es ese requisito que puso nuestro Señor Jesucristo? Si alguien quiere venir en pos de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué puso ese requisito? Porque el engaño no sale de afuera. La Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero, pero no sé si sabías que Satanás engaña desde adentro. Lo que tú crees que está bien, lo que tú crees que es correcto, lo que tú apruebas con tu lógica, con tu entendimiento, con tu experiencia, porque tú sentiste en una de las iglesias que estuviste, sentiste frío, sentiste calor, o porque experimentaste un milagro. Si tú te quedas con esa experiencia, lamentablemente no podrías recibir la palabra de Dios. Y acuérdate, en la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente ¿quién puede ser hecho hijo de Dios? El que les recibe, el que cree en su nombre. Ahora, ¿tú sabes qué significa el nombre de Jesús? Estoy muy seguro que la mayoría no. Más o menos la mitad de los que están acá no sabrían qué significa el nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa Salvador de los pecados. Los libros de teología te van a enseñar la mitad. Si tú estudiaste hermenéutica, escatología, homilética, todas esas materias rimbombantes que tienen nombres rimbombantes, muy probablemente máximo sabrás que el nombre de Jesús significa Salvador. Pero cuando tú miras la Biblia, botando a la basura todos esos estudios teológicos, escatológicos, homiléticos, bota todo eso a la basura. Cuando tú miras la Biblia te das cuenta que el nombre de Jesús significa Salvador de los pecados. Solamente la persona que logra creer en esto es salvo. Lo dice Juan capítulo 3, versículo 18. El que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya es condenado. ¿Qué significa el nombre del unigénito Hijo de Dios? Salvador de los pecados. Bueno, llegó el momento. Espero que hayas recibido la salvación. Al final vamos a orar para que Dios confirme en ti la salvación. Ten paciencia. Escucha el testimonio de alguien que ya recibió la salvación. Vamos a darle el paso a la persona que hoy nos va a dar su testimonio.
Vamos a escuchar el testimonio de Margarita Silva. ¡Ay, qué emoción! Estoy muy emocionada. Buenas noches a todos los hermanos. Ah, Voy a tratar de ser breve para no extenderme porque realmente ha sido una vida en este caminar. Entonces les platico de manera resumida eh, la gran bendición que siento de pertenecer ahora a la familia de Dios, a ser hija de Dios, de verdad. Tengo 30 años que yo por primera vez escuché realmente a través de la pérdida de un hijo, escuché hablar de nuestro Señor Jesucristo. Me, me sorprendió tanto, me cautivó tanto que empecé yo a leer la Biblia, a buscar de él. Estaba enloquecida realmente de conocer, porque toda mi familia siempre fuimos católicos y todos tradicionales hasta la fecha. Después de 30 años soy la única en la familia que está en búsqueda de la verdad siempre, ¿verdad? Pero estos 30 años yo he pasado por muchas cosas. Volví a perder otro hijo de 8 años. Realmente, si no hubiera conocido ya un poco de la palabra, no sé qué hubiera sido de mí, porque Dios tuvo misericordia en la segunda muerte de mi hijo. Y después me divorcié y fue un caminar. Después me aparté y anduve en el mundo, pero algo me hacía falta, regresé y empecé a buscar en iglesias, cambiaba de iglesias y buscaba y siempre buscaba que alguien me explicara el evangelio puro, la palabra pura, no adulterada. Y cuando escuchaba yo sabía que eso no era así, que no era cierto, y me cambiaba de iglesia y volvía a pasar lo mismo. A veces los confrontaba y les decía, a ver, explícame esto, ¿por qué la palabra dice esto, pero lo que tú estás explicando es totalmente diferente? Entonces fui rechazada una y otra vez y volví a cambiarme de iglesia y volví a suceder lo mismo y volví a suceder lo mismo hasta que llegó un momento en el que yo pensé, no, Señor, dije, el problema soy yo. Definitivamente la que esté inconforme soy yo. Creo que en mi corazón a lo mejor existe soberbia, orgullo, porque no acepto lo que me están diciendo pues los grandes pastores, la gente que tiene más conocimiento que yo. Y cuando yo iba a una iglesia sentía coraje. Entonces yo me sentía muy mal conmigo misma. Y llegó un momento en que desistí y dije, bueno, creo que ya no me toca eh, eh, recibir nada, porque pues creo que sí, definitivamente el problema soy yo. Yo me resistí mucho tiempo a abrir TikTok porque decía, no, es una pérdida de tiempo. Ay, me va a pasar lo que a veces me pasa en otras redes sociales, que a veces me pico y allá ando dándole y cuando vengo a ver digo, ay, no, mejor ya le voy a pagar. Entonces me resistí a abrir TikTok y gracias a la misericordia de Dios abrí TikTok. Y obviamente, pues buscando siempre prédicas, la palabra, y pues me salían varios, y los algoritmos de todas las redes sociales pues te van mandando de tus búsquedas pues, lo que tú vas buscando, ¿verdad? Y de repente que me aparece el hermano Matusalén y escucho el 12 de febrero, escucho eh, escucho y veo un reel o un short donde él habla y dice, donde tú hablas y dices, el que es nacido de Dios no puede pecar. Me voló la cabeza, me emocionó, me voló la cabeza. Hubo confusión en mí, hubo confusión porque yo dije, 30 años, 30 años de mi vida prácticamente perdidos, o sea, pero no fue perdido en el sentido de que yo siempre tuve hambre y sed de justicia, siempre tuve
esas ganas y esa búsqueda de conocer la verdad que me hiciera completamente libre. Y después de esa confusión, yo dije, sí, aquí es, aquí es. Y realmente fue en ese momento en el que descubrí que yo no estaba salva, o sea, sí estaba en búsqueda, pero yo estaba muerta en pecado hasta ese momento. Y lo empecé a compartir con una prima, con una amiga, y les empecé a decir, ¿qué crees? Les empecé a compartir los videos. Obviamente me tildaron como de loquita y me dijeron, hay que ser cuidadosos, no hay que escuchar cualquier cosa, hay que revisar, hay que revisar bien lo que escuchas y lo que dices. No, y le empecé a hablar y a decir, mira, Jesucristo ya pagó hasta el último y el primero de todos nuestros pecados. Y realmente no he sido escuchada, pero no me importa. Va a haber alguien que me va a escuchar. No pertenezco a ninguna iglesia ahorita, no pertenezco a ninguna iglesia, pero me alimento todas las noches en este live, de verdad. No paro de darle gracias a Dios por su gran amor y misericordia de que me haya permitido llegar a esta nueva familia, a escucharte. De verdad he aprendido tanto de ti que no he aprendido en 30 años. Lo he empezado a aprender en estos últimos tres meses aproximadamente. Doy gloria a Dios, toda la gloria y toda la honra. Me queda claro que no hay nada que yo pueda añadir, no hay nada que yo pueda aportar al sacrificio, a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que Él cuando dijo consumado es, fue, terminado fue, concluido fue, hecho está, y no hay nada, absolutamente nada que yo pueda aportar. De verdad, cuando veo que hay gente que todavía le cuesta trabajo creer, sé que va a llegar el momento, porque no es del que corre, ¿verdad?, sino del que Dios tiene misericordia. Pero si están dentro de este live, es porque Dios ha tenido misericordia y porque Dios sigue teniendo misericordia. Entonces, esto es parte de mi testimonio y de verdad me gozo y doy toda la gloria, toda la honra. Bendigo a esta nueva familia, este nuevo grupo de WhatsApp que tenemos. Es una bendición. Yo trabajo mucho y entonces a veces no tengo tiempo de participar mucho, pero veo que ahí es un apoyo para orar, para alimentarnos y saber que pertenecemos a una familia de fe. Entonces, bueno, a grandes rasgos, este es mi testimonio y muchas gracias por esta oportunidad. De verdad, gracias. Muchas bendiciones. Gracias a Dios escuchamos el testimonio de Margarita, un testimonio muy hermoso, ¿no? Cada vez nos sorprendemos con los testimonios que estamos escuchando. Gracias a Dios estamos viendo cómo la obra de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Hay muchos hermanos en este momento conectados, muchos hermanos ya habiendo recibido la salvación. También hoy asistieron muchas almas por primera vez. Muchos se tuvieron que ir, otros de pronto les pareció que no era entretenido. Pero lamentablemente, como dice tu palabra, únicamente quienes van a poder oír, los que tienen oídos para oír. Escuchamos hoy el testimonio de Margarita. Dios le dio oídos para oír. Como cuando uno recibe la salvación, al compartir a las personas que le rodean, las personas lo van a tildar de loco, la gran mayoría. Porque no todo el mundo tiene oídos para oír. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír, oiga. Permite que todas las personas que se conectaron el día de hoy, por algo tú las has traído. Algunos tendrán un corazón tal vez como junto al camino, como pedregales, como espinos. Pero haz, por favor, Padre, lo que sea necesario en las personas que escucharon el día de hoy y que tú tienes en tu corazón el que sean salvos. Haz lo que sea necesario en sus vidas, haz lo que sea necesario en sus corazones para que sus corazones sean esa buena tierra en la cual tu palabra pueda dar fruto. Te lo pedimos con un mismo corazón con los hermanos que en este momento están orando y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.